Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a continuar con nuestros tutoriales donde estamos aprendiendo a programar en C++. C++ entonces es muy buena opción, muy buena herramienta para programar, ¿sí? Aplicaciones, juegos, ¿sí? Eh, entornos visuales, ¿por qué no? En realidad prácticamente es muy versátil, ¿sí? Lo interesante es cómo ocupa la memoria, ¿sí? Ahorra en memoria y es ligero, bastante portable. C++, entonces aparece luego de C como introduciendo algunos conceptos, ¿verdad? Como la programación orientada a objetos, la posibilidad de utilizar librerías previamente hechas, ¿sí? Que es lo que ahora justamente vamos a estar continuando en esta clase. Sí, ya habíamos visto algunas de esas librerías de funciones que me permitían a mí no programar desde cero, sino sencillamente utilizar las librerías para poder hacer un programa más complejo, más rápido. ¿Mm? Recordemos que W3 Schools es una academia en línea, ¿sí? Donde yo tengo tutoriales de muy buen nivel, ¿sí? Con referencias, con ejercicios, con videos, donde yo puedo aprender a programar, ¿sí? Lo que estamos haciendo en estos videos es sencillamente un workshop, o sea, mostrando cómo estamos utilizando la herramienta, ¿sí? Cómo estamos utilizando este portal, ¿sí? Yo también recomiendo, aparte de que tengan abierto, lo único que necesitan es una computadora y entrar en esta página W3 Schools e irse al tutorial, ¿sí? En este caso C++. Les recomiendo loguearse en la página, ¿sí? La página, ¿por qué? Porque de esta manera se queda sentado el trabajo que ustedes hacen. O sea, los trabajos que van haciendo, las lecciones que van leyendo, los ejercicios, todo queda sentado. Entonces, eso ustedes después le pueden demostrar por ahí, pues, si necesitan pruebas de tener un conocimiento de programación, si no tienen las propias aplicaciones que le puedan mostrar a sus clientes, le pueden demostrar que tienen un cierto conocimiento también eh, a gente que por ahí les contrate para hacer el trabajo. Este podría ser una opción, ¿verdad? Donde ustedes demuestran que tienen el conocimiento de la programación que han adquirido. Entonces, además que es estimulante para el aprendizaje, tener los puntos de esa manera también es estimulante seguir aprendiendo, ¿sí? Y también podría servir para compartirle a una persona que les contrate a ustedes, entonces para mostrarles que tienen el conocimiento básico de la programación, por lo menos, ¿sí? Entonces, para todas esas cosas es muy bueno estar logueado, ¿sí? Dentro de la página. Bueno, vamos directamente a lo que nos ocupa en el día de hoy, que es trabajar con los números, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a entrar acá en las operaciones matemáticas que haríamos con los números, ¿sí? Lo primero que vamos a ver son dos funciones matemáticas que los tengo incluidos en la librería estándar, ¿sí? Que son hallar el máximo entre dos números y hallar el mínimo, ¿sí? Vamos a ver cómo sería eso. Entonces, recordando a C++, yo acá, esta es la librería estándar, ¿sí? Entonces, ¿qué le doy? Con include. Con include le traigo la eh, librería estándar que me permite utilizar la entrada y la salida, así que es IOStream. Con esta sentencia, using namespace std, entonces yo utilizaba el método abreviado para llamar a las funciones, ¿sí? Entonces, con esto permito que se haga el método abreviado llamado a la función, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo en esta sentencia? Estoy llamando al programa principal, que es main, ¿sí? Principal, el programa principal, que tiene como salida un entero, ¿sí? Entonces, yo acá, ¿qué estoy haciendo? Estoy utilizando una función preestablecida ya, que me va a comparar dos números, que es max, ¿sí? Max va a comparar entre dos números y va a elegir el mayor de ellos, y el mayor de ellos le estoy diciendo con esta orden que salga por pantalla, ¿sí? A través de ese out le estoy diciendo que salga por pantalla. Entonces, como el máximo de estos dos números es 10, entonces está apareciendo eso en pantalla, ¿verdad? Si esto lo cambiamos, por ejemplo, es 3, entonces nosotros esperaríamos que sea 5 en ese caso, ¿verdad? Bueno, le damos RAM y vemos qué sucede, sí. También podríamos utilizar otra función que está dentro del IOStream, ¿sí? No es ninguna función, que sería
el mínimo entre los dos números. Entonces, el mínimo entre los dos números en este caso va a ser 3, ¿sí? Sería al revés. Max va a elegir el mayor de los números y min va a utilizar el menor de los números, ¿sí? Entonces, yo puedo utilizar esto dentro de otro programa, sencillamente llamarle ya esta función. Bien, ¿ok? Bueno, continuamos viendo qué más tenemos. Yo puedo también utilizar la función que se llama cmat, ¿sí? O sea, la librería que se llama cmat. Cmat entonces va a incluir una serie de funciones predefinidas, ¿sí? Entonces, todas estas funciones, square, que haya la raíz cuadrada, round, que hace un redondeo, log, que toma el logaritmo natural o en base del número de Neper, yo lo puedo hacer con cmat, ¿sí? Vamos a ver cómo estaría funcionando, ¿sí? Entonces acá incluyo la librería IOStream, ¿verdad? Incluyo la librería cmat, ¿sí? Con using name standard, como hemos dicho, utilizo el método abreviado para llamar a estas funciones, ¿sí? Entonces acá lo primero que hago es utilizar este método preestablecido que se llama sqrt o squared en inglés, que es la raíz cuadrada. Entonces, como 8 por 8 es 64, entonces la raíz cuadrada de 64 es 8, ¿sí? Round es un método que nos va a permitir redondear, ¿sí? A partir de 2,5 va a redondear para arriba, ¿sí? Entonces, 2,6 ya lo está redondeando al siguiente número que es 3, ¿sí? Y log va a tomar el logaritmo en base a el número de Neper, ¿sí? De 2, ¿sí? Ahora yo, por ejemplo, podría utilizar acá, por ejemplo, si yo pongo acá 25, yo esperaría que la raíz cuadrada de 25 es 5, ¿verdad? Round, por ejemplo, si yo pongo esto 2,49, ya me va a redondear hacia abajo, como, o sea, a 2. A partir de 2,5 va a redondear para arriba. Y puedo poner el logaritmo de cualquier otro número, ¿sí? Entonces le doy run. ¿Sí? Entonces me quita la raíz cuadrada de 25, 5, 2,49 ya lo redondea a 2, ¿verdad? A partir de 2,5 sí me va a redondear a 3, ¿sí? Así está funcionando este redondeo. Entonces, si ustedes tienen la duda de cómo se está comportando una función, entonces pueden hacer lo que estoy haciendo yo aquí, ¿verdad? Poniéndole los números y ver cómo se está comportando, ¿sí? En sí esto, ¿verdad? O pueden directamente entrar en, en las librerías oficiales o en la documentación oficial de C++, donde por medio de ejemplos le va a decir exactamente qué está haciendo cada función. Yo puedo utilizar entonces con CMAT una serie de funciones, ¿sí? Aparte de esta, por ejemplo, acá me muestra una serie de funciones. Una de ellas es el valor absoluto, el arco coseno, el arco seno, el arco tangente, ¿sí? Por ejemplo, entonces, acá puedo tomar el valor absoluto, entonces, de un número negativo, que sería un número positivo. Por ejemplo, de menos 4 esperaríamos que su valor absoluto sea 4. Después, el arco coseno, por ejemplo, arco coseno, nosotros sabemos que el de a los 0 grados el coseno vale 1. Entonces, al coseno de 1 sería 0 grados, ¿sí? Después, por ejemplo, hacemos el arco seno, pero ponemos sin de sinus en inglés de 1, ¿verdad? Que serían 90 grados. Y, por ejemplo, el arco tangente. Arco tangente de 1 que serían 45 grados. Y le damos run para ver cómo se está comportando.
A veces tarda un poquitito por quizás la conexión a internet o el procesamiento. Ahí me aparece. Ok. Entonces, vamos interpretando. El valor absoluto de menos 4 es naturalmente 4, ¿sí? Por eso se llama valor absoluto, ¿sí? El coseno, ¿verdad? Entonces, nosotros decimos que el coseno de 0 grados, coseno de 0 grados vale 1, por eso es que este es arco coseno. Entonces, el arco coseno de 1 es 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque el coseno de 0 grados vale 1, ¿verdad? Acá, el arco seno de 1 es 90 grados, ¿sí? Pero me aparece como pi sobre 2, que es 3,14 dividido 2, ¿verdad? Pero acá está tomando todos otros números decimales. Si yo multiplico 1,57 por 2 me va a dar 3,14, que es pi. Entonces, esto me está dando en radianes, ¿sí? Entonces yo debería multiplicarlos por, hacerlos como una porción de 3,14 y por 180 grados. Entonces, si yo pongo ahí, esto es 3,14 dividido 2, o es pi sobre 2. Y pi sobre 2 sabemos que es 90 grados. Entonces, está bien. El resultado es correcto, solo que no está dando en radianes. Y lo mismo diríamos de arco tangente. Arco tangente de 1 es 45 grados, ¿sí? 45 es pi sobre 4, sería este número 3,14 dividido 4. Y sería este número dividido 2, ¿verdad? O 3,14 dividido 4 que me da 0,785. Entonces me está dando en radianes esto, ¿verdad? Y esto le tengo que pasar a grados. Pero me está dando el resultado. Sencillamente me lo está dando en radianes, ¿sí? Y ese tipo de cosas, entonces yo puedo hacer con CMAP, ¿sí? Acá me da una serie de funciones que yo entonces no necesito programarlo de cero. Pero si yo quiero, por ejemplo, programar una calculadora dentro de una página web, entonces, por ejemplo, podría llamar a estas funciones y no tener que programar cada una de esas funciones, ¿verdad? Sencillamente las llamo y las utilizo. Por ejemplo, claramente, por ejemplo, acá yo tengo la hipotenusa, ¿sí? La hipotenusa de dos números, ¿sí? Vamos a ver un poquitito cómo estaría funcionando eso para tener... Y ustedes pueden ir probando cada una de estas funciones, ¿sí? Vamos. Ok. Por ejemplo, entonces, vamos a ver cuál es la otra opción. Estamos viendo la hipotenusa, si queremos calcular, por ejemplo, la hipotenusa nos fijamos en cómo se escribe, ¿sí? iPod X e Y, ¿sí? Entonces, escribimos así exactamente. Y lo que nos pide es cuáles serían los catetos, ¿verdad? Y nosotros sabemos, por ejemplo, que 3 y 4, ¿verdad? Entonces 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16, 9 más 16 serían 25, entonces la hipotenusa debería ser 5 en este caso. Después, por ejemplo, nos podemos hallar la potencia. Entonces, el valor de x elevado a la potencia de y. Entonces, le damos, por ejemplo, eso también. Entonces, vamos a utilizar la función que nos halla directamente la potencia de un número, ¿sí? Aquí vamos a cortar, colocar acá abajo y vamos a hallar la potencia. Entonces, ¿qué diría? La potencia. Por ejemplo, 3 elevado al cuadrado serían 9. 3 al cubo serían 27. Elevado a la cuarta serían 27 por 3, 81. ¿Sí? Vamos a poner para diferenciar de arriba 2. Entonces 2 al cuadrado serían 4, al cubo serían 8, y 8 por 2 otra vez serían 16 en este caso, ¿sí? Vamos a ver cómo se estaría comportando en estos casos, ¿sí? Como esto ya conocemos sus resultados,
Entonces estamos probando estas otras dos funciones, ¿sí? Que están dentro de la librería estándar de CMAT. ¿Ok? Entonces vamos ahí. Vamos run. Eso debería ser 5 y esto probablemente sería 16. Si es que está bien. Y ahí está, 5 y 16. Perfecto. Entonces, de esa manera se va comportando esta librería que se llama CMAT, ¿sí? Podemos hacer los ejercicios, ¿sí? Y comprobar los resultados. Por ejemplo, de esta manera vamos demostrando que conocemos el comportamiento, ¿verdad? Por ejemplo, acá me dice, tengo como entero 5 y otro entero es 10, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber el máximo valor entre 5 y 10, entonces tengo que utilizar la función max, ¿verdad? Entonces, me fijo en la respuesta si es correcta, ¿verdad? Entonces la envío, ¿sí? Y si antes cierro, a veces me da algún tipo, me dice que es correcto, ¿sí? Vamos a ver otro ejercicio, ¿sí? Que me aparece acá. Entonces, dice, estoy incluyendo la librería estándar IOStream, y si yo lo que quiero es hallar la raíz cuadrada, entonces tengo que llamarle a la librería CMAT, ¿sí? Y acá tengo que poner la función, ¿sí? Que me permite hallar la raíz cuadrada, que es square, ¿sí? Vamos a ver, comparamos si es correcto lo que estamos escribiendo. Sí, es correcto. Entonces lo ocultamos y lo remitimos, ¿sí? Y entonces me dice que sí, que hice bien ese ejercicio. Vamos al ejercicio 3, en que coincide, ¿sí? Me pide hallar el redondeo. Entonces el redondeo lo tengo que utilizar con CMAT, ¿sí? Entonces acá teníamos el redondeo que era round. Veo la respuesta, sí, es correcto. Y de esa manera entonces también voy colocando estos ejercicios, voy haciendo, ¿verdad? Y voy aumentando mis habilidades con esta librería CMAT que me permite entonces hacer muchas operaciones con números sin que yo tenga que programar otra vez de cero. Sencillamente les llamo a las funciones, las utilizo, las pongo a trabajar para mi programa. Hasta aquí entonces nuestra pequeña lección del día de hoy.